Saludamos a nuestros amigos quienes están en compañía de APAC TV y Yactapi Entrevistas en este día martes 10 de febrero del 2026. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Realmente es un gusto estar con nosotros, estar en su compañía, por supuesto. Saludamos a quienes siguen conectándose a esta transmisión en vivo que la realizamos por nuestras redes sociales de APAC TV. Aprovechamos para darles un saludo y por supuesto decirles que se suscriban al contenido que realizamos tanto en Facebook, en Instagram, en YouTube. Por ahí estamos constantemente actualizando información que se genera aquí en el cantón Otavalo, la provincia de Imbabura, por supuesto. Ahora sí, voy a saludar la presencia de la señora Rosa Albancando. Ella es vicepresidenta del Cabildo Quichua Urbano de aquí del cantón Otavalo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por la apertura. Muy buenas tardes, Pame. Un gusto estar aquí y gracias a su teleaudiencia. Muchísimas gracias. Pues nosotros hemos visto a través de las redes sociales que existe un comunicado de parte del Cabildo Quichua en el que se llama la actualización del registro quichuas urbanos. Por favor, ¿de qué consiste esta actualización? ¿Cuáles personas pueden participar de esta actualización de registro? Gracias, Pame, por la oportunidad para poder explicarles a nuestros vecinos comuneros de aquí de la parte urbana a qué se refiere esta actualización de registro. Nosotros contamos con datos de registros de nuestros vecinos, pero es una información que no está actualizada, que se ha obtenido solamente de las asambleas que se han realizado. También se han obtenido de los talleres que se realizan de repente con instituciones privadas, a veces las instituciones públicas han organizado igual talleres, pero es información que está muy desorganizada y no está, como le digo, actualizada. Entonces, dentro del plan de trabajo de la nueva administración, digamos, del Cabildo, está la obtención de estos datos, de esta actualización de los datos de todos los vecinos quichuas que se encuentran en la parte urbana. Entonces, por eso estamos realizando. Y, por supuesto, quienes pueden acercarse o quienes consideren que deben acercarse son todos los vecinos quichuas que viven en la zona urbana, lo que es competencia o jurisdicción del Cabildo Quichua Otavalo. Ya, muy importante este tema, pero ¿por qué es necesario actualizar? ¿Qué beneficios trae, certificaciones? ¿Qué es lo que puede la gente acceder a una vez que está registrado? Ya. En primer lugar, registrarse nos sirve a todos porque es un insumo para poder planificar actividades, para poder solicitar talleres o solicitar proyectos, sabiendo en realidad cuántos somos. En segundo lugar, porque beneficios de los que podemos tener, beneficios de los que se pueden tener con esta certificación es que el Cabildo es una institución, es una organización que avala la pertenencia de un miembro a la comunidad. Por lo tanto, si suelen requerir o bien de instituciones, por ejemplo, académicas como universidades para postular a becas o de instituciones igual de internacionales, de repente de cooperación, de proyectos, también suelen pedir avales, el aval de una organización a donde usted pertenece. Entonces, el Cabildo Quichua Otavalo está en esa potestad de emitir un certificado, un aval para cualquier miembro del Cabildo Quichua Urbano. Y para eso es que nos sirve que esté registrado dentro del Cabildo, como miembro del Cabildo Quichua Urbano. También es muy importante, hemos hecho algunas notas periodísticas sobre qué es lo que pasa con el tema de los pueblos, las nacionalidades, quienes en el último censo desarrollado en el 2022 no se sentían parte o las cifras no reflejaban realmente el general cuántas personas son parte de algún pueblo y la nacionalidad. Es muy importante también sentirse identificado por el tipo de cabildo. ¿O cómo lo ven ustedes como autoridades del Cabildo también? Sí, exactamente. La información que tenemos, Pame, como usted bien dice, son resultados del censo del INE, por ejemplo, y en ella le pide una autoidentificación. Sin embargo, es una información que está muy generalizada. En estos momentos nosotros, si queremos realmente aplicar para un proyecto enfocado en el territorio urbano, sí necesitamos conocer cuántas personas realmente somos, de qué edad tenemos, y de repente hay un sector que es el que más esté necesitando alguna actividad y no redundar en algunos temas que siempre se presentan, digamos, ¿no?, como parte de nuestro trabajo. Así que ese, como le repetí hace rato, es un insumo que va a servirnos
especialmente para nosotros, para la comunidad y para el Cabildo también. ¿No tienen un balance general de quizás cuántas personas pueden participar, son parte del Cabildo Urbano? ¿Alguna vez se ha realizado un proceso similar? No, no se ha realizado ningún proceso similar. Nunca. Y aquí sí que no. Y yo la verdad quiero aquí más bien hacer o dejar puesto sobre la mesa que una de las ideas de uno de los planes que se encuentran dentro de nuestra administración es la de realizar un censo verdaderamente dicho, para lo cual necesitamos lineamientos de las entidades que tienen normativa y estándares calificados para que puedan calificarse como censo. Entonces, cuando la podamos realizar, que esperamos que sea antes de que terminemos esta administración, porque sí es un proceso más largo, tiene que ser más cuidadoso, porque tiene que cumplir parámetros para saber edades y todos los datos que nos pueden servir para enfocar cualquier proyecto. Ese le queremos dejar sentadas las bases. Este solamente, como le digo, es una actualización del registro, porque tenemos registros antiguos de las asambleas que hemos hecho. Tenemos un estimado, un registro más o menos. No, verá, la verdad es que a partir de del último censo, de lo que siempre hablamos es de que un 65% de los habitantes del cantón Otavalo somos quichuas. Ya. ¿Sí? De ese 65%, por supuesto, en el sector urbano, Ya. es el que queremos conocer el dato específico o lo más cercano posible para establecer en qué porcentaje desde el que somos parte nosotros los quichuas urbanos. Consideramos que sí somos importantes, pero no nos hemos hecho este trabajo de saber cuántos somos. Y un tema bastante importante, el término que utiliza es urbano. Sí. Esta composición, ¿desde dónde inicia? ¿Cuáles son los límites que consideran que es parte urbana? La jurisdicción del Cabildo Quichua Otavalo es desde lo que compete, lo que es la Panamericana. Ya, la E35. ¿Sí? La E35, ¿sí? ¿Ya? Desde ahí para adentro, digamos. ¿Ya? Y la parte de allá, la ciudad de La Imbaya, eso no son parte de las comunidades. Ha visto que hasta allá ya llega ya la comunidad de Cotama, de parte para acá. Entonces, todo lo que colinda con las comunidades pertenece al sector urbano. ¿Ya? Y esos son los que estamos haciendo el llamado para que vengan a registrarse. Esto quiere decir que deberían ser parte las parroquias tanto de San Luis como el Jordán. Así es. Son estas dos parroquias. Sí, dos parroquias, San Luis y parroquia El Jordán. Recordarles a nuestros amigos que estamos en vivo a través de nuestras plataformas de aquí en Yactapi, entrevistas conversando con la señora Rosa Alban Candó. Ella es vicepresidenta del Cabildo Quichua Otavalo, quien nos comenta sobre este registro y actualización de datos sobre los quichuas urbanos que están dentro del cantón Otavalo. Recalcar ese tema, que no es en sí un censo, sino es de actualización de datos. Así es. Sí, un censo propiamente dicho, entiendo que es un proceso mucho más complejo y que nos tomaría realmente mucho más tiempo que 4 días, que son los que nosotros estamos poniendo a disposición para que la gente, los vecinos comuneros, puedan acercarse al cabildo, a la sede, a la casa comunal, a registrar sus datos. Eso queremos saber, cómo es el proceso. No sé si ustedes tienen quizás un formulario, más que todo que testifique también que, o sea, las personas en efecto sean quichuas urbanos, no sé, así es, con cédula, no sé cómo lo pueden cerciorar ustedes. Sí, en el territorio aquí quichua urbano es pequeño realmente y casi todos nos conocemos. Sabemos, y si no le conocemos, cuando miramos o nos dice ya el apellido, nos dice ya mucho, porque sí nos conocemos, por eso es que es tan, ¿cómo le puedo decir? Me gusta esa parte de la comunidad, de que es pequeño y casi todos nos conocemos. Pueblo chico. Pueblo chico, el resto, digamos que no es así. Sí. Le quiero más bien mostrar el formulario con el que estamos llenando, ¿sí? El que estamos solicitando. Son datos básicos. Solamente los integrantes, los nombres de apellidos, la fecha de nacimiento de cada uno de los integrantes, una ocupación, su estado civil y el número de cédula del documento de identidad. Y una firma de alguien que sea como el responsable de los datos que nos está entregando. Sí. Hay algo que me decía Pame de los datos para que estamos registrando, y quiero dejar en claro que este es un programa, una parte de nuestro programa de trabajo, el hecho de recoger los datos de los quichuas urbanos. Entonces, es estrictamente con ese fin y absolutamente no tiene ningún otro fin, así que
cualquier comentario que se Sí. esté dando. Vale sí aclarar quisiéramos este que tema, esto- vale aclarar Ujú. este tema, porque muchas personas no llegan, o sea, no conocen este tema, tergiversan la información. Sabemos que estamos como que en un año político y cualquier obra que se esté realizando, pues piensan que es con este fin político, ¿no? Entonces es bueno, es importante aclarar este tema. Así que, como ustedes pueden ver, esa pregunta también se me viene, o sea, ¿es Diga. necesario que toda la familia No, vaya? no, no, no. ¿Un representante de la Así familia? es, sí, un representante, en este caso el padre o madre de familia, se acerca, como los padres o madres, conocemos los datos de todos los integrantes de nuestra familia, viene y llena. Entonces, la persona que nos da los datos es la que firma, porque está haciéndose como responsable de todos los datos que nos ha entregado. ¿Únicamente padre o madre o mayor de 18? Mayor de 18 también, claro. Mayor Sí, de 18 entendemos años. que por cuestiones de trabajo alguien no puede estar y esto, como le repito, no es un censo, no es algo que tiene que ser drástico, así que es flexible. Sin embargo, esperamos que la información sea verídica, no es lo que esperamos, la buena fe de quien participa en el registro. Bastante importante. ¿Dónde están ubicados? ¿Cuál es el horario? ¿Hasta cuándo se va a extender estas inscripciones? Ya, estamos esperándoles a los vecinos desde el día de ayer, ya empezamos, ahí estuve yo en el horario, de 3 a 6 de la tarde hasta el día jueves. En la casa comunal, en la calle Salinas y Sucre, en el edificio de los antiguos Correos del Ecuador, pero sí nos hemos puesto en la planta baja para no hacerles subir hasta arriba porque Sí, nosotros subir. estamos en el cuarto piso Sí. y ya nos pusimos en la entradita, así la gente no tiene que estar subiendo hasta el cuarto piso. Y como le repito, solamente con una persona que sepa los datos de todos los integrantes de su familia y que nos puedan dar fe de esos datos y que se queden registrados para esta actualización. Así es, muy importante. Doña Rosita, aprovechando también su visita aquí en nuestras instalaciones de APAC TV, por favor, queremos saber cuál es el posicionamiento que ustedes tienen frente a algunos hechos de delincuencia. Muchas veces no sabemos cómo actuar cuando, por ejemplo, encontramos a personas que aparentemente habían estado inmiscuidas en un caso de estafa que se vio a través de las redes sociales. Habían retenido a una persona quien aparentemente pues estaría aprovechándose de las personas de la tercera edad para delinquir. ¿Cómo se puede actuar en este caso? ¿La gente puede saber si es que en efecto puede tratar por la justicia ordinaria o la justicia indígena? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, así es. La persona afectada en el momento que hace el llamado, porque primero se llama la ECU 911, de ahí procede a mandar a enviar la policía y la policía es quien le pregunta al afectado si desea seguir o solucionar su caso a través de la justicia ordinaria o puede aquí, porque estamos en territorio quichua, solicitar la aplicación de justicia indígena. Entonces en ese momento hacen el llamado al compañero presidente, que creo que es el número que está más visible para el personal de la policía y en los chats de la seguridad comunitaria también que hay aquí, y se procede a llamar. Entonces, pero es del interés del el afectado quien decide a quién llamar, digamos, si opta por la justicia ordinaria o si no opta por la justicia indígena. O sea, esto es independiente de que el afectado sea una persona quichua o una persona mestiza. Claro, en verdad es independiente porque es su sentido de aspirar a justicia lo que le puede Ok. llegar. No está obligado y así que puede optar por cualquiera de las dos. Muy importante este tema. Sí. Siempre es necesario conocer el procedimiento porque mucha gente, bueno, juzga un poco la justicia ordinaria porque en efecto se da la retención de alguna persona y minutos después, horas después, se encuentra libre. nuevamente libre. Pero justo ustedes tienen esa ponencia de que la gente salga sanada y purificada de cuando hace algún Sí, por lo menos esa es la idea de mantener, bueno, en ese sentido también parte de nuestras costumbres y en memoria de que estamos en territorio quichua, el hecho de que se mantenga la armonía, porque esa es la idea. La persona que viene a delinquir viene a afectar la armonía de la comunidad y nosotros para tratar de devolver la armonía a la comunidad es que le hacemos el baño ritual y el castigo dependiendo del delito que haya cometido. Así que bastante importante este tema. Agradecerle, doña Rosita, No, gracias a usted, Pam. por la apertura. Pues recuerden que aquí estamos actualizando información que se genera. Un agradecimiento también que a las personas quienes se han sumado a esta transmisión en vivo. Por favor, para finalizar el mensaje para las personas que nos están viendo, más que todo que vengan a actualizar sus datos. Sí, muchas gracias. Yo les invito nuevamente a todos los comuneros quichuas urbanos que se encuentran dentro de nuestro territorio
que vengan y se registren, que actualicen sus datos en el registro. Este registro es más que un trámite, en mi opinión, es realmente un acto de memoria y de pertenencia, porque eso es lo que nos hace recordar de dónde somos, quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Así es. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Recuerden que estuvimos en vivo a través de las redes sociales de APAC TV, aquí en Yactapi Entrevistas. Mi nombre es Pamela Benalcázar y siempre es un gusto estar en compañía de ustedes. Que tengan una buena tarde. Nacimos al pie de volcanes que duermen y pirámides cobijadas por el verdor. Nacimos entre huellas de gigantes y hombres que se transforman en árboles. Nacimos en las entrañas de la tierra húmeda y llenos de la blandura de su corazón. Nacimos con la valentía de nuestros ancestros y la chispa desmesurada para crear. Nacimos con el tamboreo en nuestra sangre y la energía eterna para bailar. Nacimos para ser movimiento y alegría
abundancia y generosidad. Nacimos para ser Imbabura.